A las 10 de la mañana aproximadamente se vienen produciendo momentos de tensión en los alrededores de la 42ª Comandancia de la Guardia Civil, específicamente en el penal del Sexto. Delincuentes se han amotinado, encabezados por Pilatos. Lima, 27 de marzo de 1984. A las 10 de la mañana, en las inmediaciones del penal El Sexto, se juntaron 12 reos de máxima peligrosidad para agarrar como rehenes a varios trabajadores del lugar. Esto con el fin de armar una trifulca y exigir varias cosas para escapar de la cárcel. La policía, junto a la Guardia Republicana, se hizo presente a las afueras del penal para contraatacar, y la prensa dejó su programación habitual para darle una cobertura de más de 15 horas al motín que se estaba armando, siendo televisado a nivel nacional, donde todos pudieron ver las brutales imágenes, donde los televidentes fueron testigos de uno de los episodios más violentos de todo el país: el motín en el penal El Sexto. Para entender bien los detalles del caso, iniciemos desde el principio. En la década de los 80, el país pasaba por un conflicto armado. Sendero Luminoso incrementó sus acciones en la capital, provocando atentados como los cochebombas y apagones generales de distritos enteros. Pese a que ha transcurrido aproximadamente 2 horas en que se registró el atentado, los bomberos y policías continúan removiendo escombros, como también evacuando. La ciudad vivía como sitiada, con un alto índice de inseguridad, basura por todas las calles y el famoso toque de queda que alertaba a todos los limeños. El sistema penitenciario estaba totalmente corrupto y colapsado, con cárceles como El Sexto abarrotadas de presos que se quejaban por la falta de comida y de espacio. Este penal fue una antigua prisión ubicada en Alfonso Ugarte, en el centro de Lima, donde en 1984 sucedería el sangriento motín nunca antes visto en el Perú. Este caso inicia el 2 de marzo en la carceleta del Poder Judicial, donde esperaban por su audiencia 5 presos de máxima peligrosidad: Luis García Mendoza, alias Pilatos; Eduardo Centenaro, alias Lalo; Alejandro Salas, alias Loco Alejo; y Víctor Ayala, alias Carioco. Estos reos esperaban ser trasladados al penal de máxima seguridad en Ica, donde todos ellos se negaban a ir, ya que la cárcel se encontraba lejos de la capital, donde perderían toda relación con sus contactos en Lima. Fue tanta la negativa de los presos que el asunto pasó a mayores. Los reos entraron bruscamente a la enfermería, donde tomaron como rehén a un policía usando los bisturís como cuchillos, pudiendo también quitarle el revólver, exigiendo que no sean trasladados al penal de Ica. Lo que pedían los 5 criminales no era quedar en libertad, sino ser trasladados a un penal en Lima, donde cumplirían su condena, siempre y cuando no sea una cárcel fuera de la capital. Para encargarse del asunto, llamaron al mayor Marcos Ceregrino, donde tuvo negociaciones con Pilatos, Carioco y Lalo más de 24 horas seguidas, calmando la sed y el hambre con puro suero médico y tomando la decisión final de acatar las peticiones de los reos, donde después de un día soltaron a rehén y, según lo pactado, los criminales fueron llevados a una prisión en Lima, y la cárcel elegida para el traslado de los 5 reclusos fue el penal El Sexto, donde no lo sabían aún, pero en unas semanas protagonizarían el sangriento motín. Apenas al llegar al penal, se encontraron con la dura realidad. La cárcel estaba totalmente colapsada, con presos metidos en sus celdas como sardinas, sin alimento para todos y con oficiales cobrándoles por los servicios básicos. En El Sexto se vivía en descontrol y anarquía, donde las armas se pasaban por celda y celda como caramelos, y los presos eran totalmente dependientes de las drogas que se vendían ahí. Todo este caos y alboroto en el penal tenía nombre y apellido: Guillermo Cárdenas, mejor conocido en el mundo del Lampa como Mosca Loca. Guillermo era un líder narcotraficante de muy alto rango, teniendo una fortuna estimada de 100 millones de soles, con conexiones incluso con generales y grandes políticos. Cuando Mosca Loca fue capturado, se ofreció a pagar la deuda externa del país con tal de que lo dejaran libre, el cual en ese tiempo rondaba los 18 millones de dólares. Tanto era el poder de Mosca Loca que vivía en una celda dorada en la prisión, teniendo su propia habitación con todas las comodidades, donde administraba el negocio de drogas que había implementado en El Sexto. Pilatos, quien era el cabecilla de su grupo, no estaba para nada contento de cómo eran tratados los reos, drogados todo el día,
con hambre, sin cubrir sus necesidades básicas y maltratados diariamente por oficiales de alto rango. El Sexto era una bomba de tiempo, donde tarde o temprano algo drástico iba a suceder. Es así que tan solo 3 semanas después de haber ingresado al penal, Pilatos y los demás estaban hartos de las condiciones en las que vivían, y después de varios días organizando su plan, iniciaría el famoso motín. El 27 de marzo de 1984, a las 10 de la mañana, Carioco apuñala a uno de los empleados que llevaba el desayuno. Aprovechando el caos, Pilatos y Lalo, junto a 10 presos más, corrieron rápidamente al área de psicología, y repitiendo lo que hicieron hace unas semanas, tomaron como rehenes a varios trabajadores del lugar, entre ellos psicólogos, maestros y trabajadores públicos. En total fueron 20 rehenes que tenían secuestrados en el penal, y para esas horas de la mañana, la policía junto a la Guardia Republicana ya se encontraba a las afueras. La prensa también ya había tomado posiciones, grabando todo lo que sucedía. A las 10 de la mañana aproximadamente se vienen produciendo momentos de tensión en los alrededores de la 42ª Comandancia de la Guardia Civil, específicamente en el penal del Sexto. Delincuentes se han amotinado, encabezados por Pilatos. ¿Qué pabellón se encuentran o qué locales han tomado? La parte de tratamiento, donde trabajan todas las empleadas de clasificación, psicólogas, profesores. ¿Cuál es la situación de los empleados que se encuentran ahí? Están ahí en una forma desesperada ahí. ¿Qué le han dicho? No sé nada, en este momento me he enterado, yo trabajo en el Callao. ¿Tu esposa cuánto tiempo trabaja acá? No, por favor, ya tiene tiempo trabajando. ¿Para qué lo han traído a Pilatos? Deberían llevar a otro sitio a este señor. Somos males, para ver que están esperando con el almuerzo para los chicos. Por favor, queremos saber. Estamos en una angustia tremenda, acá no sabemos nada, están disparando, no sabemos nada. ¿Cómo se encuentra, por favor? Quiero saber cómo está mi esposo. Quisiéramos conocer cuáles son las características del arma que tiene usted. Bueno, eso es un armamento que con mira telescópica. Es el G3 alemán. ¿Qué alcance tiene? Kilómetros. ¿Cuáles son las directivas que tiene usted? Todavía estamos esperando órdenes. Los periodistas, intentando obtener la mejor toma, se subieron al techo del Colegio Guadalupe, que se encontraba al frente de la cárcel, y aunque pudieron grabar los hechos desde un mejor ángulo, esto fue muy beneficioso para los presos. Pilatos había conseguido un televisor dentro de la celda de Moscaloca, que aprovechando el caos del motín, mandó a que lo capturen siendo uno de los 20 rehenes. Con el televisor funcionando, pudieron verse en vivo en las noticias y aprovechando la coyuntura de todos los programas, empezarían la segunda parte del plan. A las 11 a.m., el loco Alejo deja ver un mensaje para todos los policías y periodistas, exigiendo 2 camionetas grandes y la zona despejada para el escape, y que si no cumplían las peticiones hasta las 3 de la tarde, matarían a todos los rehenes. Después de aquello, y siendo televisado en vivo, dejan ver a un rehén con visibles heridas en el rostro, con el fin de alarmar a la gente y dar a entender que las amenazas iban en serio. A las 11:50 llega el fiscal a cargo del caso y los amotinados lanzaron un mensaje directo para él. Señor fiscal, somos 12 internos que hemos tomado esta actitud porque queremos lo siguiente. 1, 2 camionetas que no sean cerradas con lunas polarizadas. 2, que despejen la avenida Bolivia. 3, que no nos sigan porque nos llevaremos a los rehenes, los cuales eliminaremos uno por uno durante el trayecto, siempre y cuando ustedes no nos sigan. A las afueras del penal se encontraba la Guardia Republicana, la policía, la Guardia Civil y un batallón de élite especializado, todos esperando la orden para entrar y contraatacar. Pero debido al que el presidente Fernando Belaúnde ponía énfasis en una resolución pacífica, no se pudo usar la fuerza para entrar al penal, dejando pasar varias horas sin ninguna resolución. En primer lugar, señor director, lo que vamos a hacer es actuar con mucho tino y con mucha sagacidad. En primer lugar, para el cumplimiento de la misión y en segundo lugar, para hacer respetar la integridad física del personal que se encuentra de rehén. Nosotros vamos a actuar con mucho tino y con mucha sagacidad. A las 2:50 de la tarde, y sin ninguna respuesta de las autoridades, Carioco, frente a la mirada de todos, sube a otro rehén al muro, echándole querosene y prendiéndole fuego. Está prendido por la espalda. Por la espalda está prendido, el rehén está gritando.
Lo está quemando, compadre. Está quemando y posiblemente sea el cuerpo del delincuente, del rehén, perdón, el que está siendo encendido por los delincuentes. El hombre, que después se supo era un trabajador social, no sobrevivió a las quemaduras, muriendo en las horas posteriores. 10 minutos después, exactamente a las 3 de la tarde, el capitán Rolando Farfán fue subido al muro. 3 en punto de la tarde, estamos observando que ha sido tomado rehén también, y los reclusos, uno de ellos con un revólver en la mano, tal vez a cumplir su promesa de que si a las 3 no conseguían salir en libertad del penal, iban a justiciar a los rehenes. Sentado en el muro y dando la espalda a las cámaras, fue disparado en la boca del estómago, desplomándose enseguida. ¡Ah, su madre! Acaban de asesinar a un capitán de la Guardia Republicana a las 3 en punto de la tarde, cumpliendo la promesa que a 20 para las 3 dieran. Realmente ha sido impresionante. Ya eran 2 los rehenes que fueron sacrificados y la policía aún no había decidido cómo actuar. La Guardia Republicana esperaban la orden para ingresar al penal, mientras que el ministro del Interior con el de Justicia debatían para dar el permiso, ya que temían que al verlos ingresar al sexto, maten a todos los rehenes. A las 6 de la tarde subieron a un tercer rehén, y esta vez le tocó al empleado del penal, Walter Corrales, que por un momento intentó escapar de sus captores, sin poder lograrlo, quedándose acostado en el muro mientras era apuñalado reiteradas veces en la pierna. Que se aferra de la pared. Le está agarrando la pierna. Disparo de bala. Se provoca el disparo de bala y no suelta al rehén. De aquí el periodismo lanza las voces de que se les dispare a los delincuentes que están cortándole, ensañándose la pierna. Esta era la tercera víctima y no había respuestas. Dentro del sexto, los reos debatían si matar a más personas o esperar a que caiga la noche. La última rehén que subieron al muro fue a la psicóloga Carmen Ríos, que para ellos tenía un alto valor como rehén por ser una de las jefas del personal. Mientras la persona, la dama, habla, hay uno que está con un arma junto a su cabeza y otro está blandiendo un cuchillo. Ya para las 7 de la noche, después de 9 horas de haber iniciado el motín, la policía ya contaba con un plan y los permisos. Lo primero que hicieron fue hacerles creer que cumplirían con todas sus peticiones y que demorarían unos minutos en dejar todo listo. Afuera, la Guardia Republicana tomaba posiciones para ingresar, mientras que adentro, confiados y ansiosos, preparaban a los rehenes para salir. Es así que a las 9:45 de la noche empieza el contraataque. La policía anuncia a los reos que ingresaría un vehículo para su escape y que una vez adentro podrían irse. Los reos, ansiosos y cansados, se acercaron a la puerta con los rehenes en mano, pero justo cuando el auto estaba a punto de ingresar por completo, cortan toda la electricidad del penal y del vehículo baja un escuadrón de asalto, empezando la balacera. La principal tarea del escuadrón era separar a los rehenes de la zona de ataque, mientras que otro grupo disparaba con todo el arsenal. Las balas iban y venían de ambos bandos, que atacaban sin poder observar nada. El lugar era muy oscuro y angosto, y era difícil poder distinguir algo. La policía, usando bombas lacrimógenas, llenaron con gas todo el lugar, donde después de unos largos minutos de disparos, los reos que aún estaban con vida se rindieron, dándole fin después de 12 horas al motín. Para la policía, la operación tuvo un resultado positivo, al lograr rescatar al mayor número de rehenes y neutralizar a los captores, de los cuales Pilatos, Carioco, Moscaloca y demás murieron en el enfrentamiento junto a otros presos. Las víctimas fueron llevadas de emergencia al hospital, donde después de varios años de terapia pudieron mejorar poco a poco. En total, este hecho tuvo un saldo de 22 fallecidos y 40 personas heridas, y después de este brutal incidente, cerraron la prisión para siempre,
donde también se abrió el debate sobre la participación de los medios durante los hechos, ya que este fue el primer episodio violento transmitido en vivo en el Perú, señalando que la presencia de la prensa resultó beneficiosa para los presos, haciéndolos actuar con mayor violencia. Gracias por ver. Si te gustó, por favor, apóyame con un me gusta y una suscripción, y ayúdame a formar una bonita comunidad. Comenta de qué caso te gustaría que hable y nos vemos en la próxima. Esto fue Crónicas Ordinarias.